Estimados estudiantes, muy buenas noches. Eh, Vamos a continuar con el desarrollo de los temas de la semana y en su clase presencial lograron ver los puntos que tienen que ver con clases y objetos. Entonces el objetivo de este video es ejemplificar de una manera sencilla con un primer ejemplo que nos permite aplicar los conceptos que han visto en su sesión presencial. Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. El ejemplo trata de hacer lo siguiente: voy a ejecutar este archivo, y es un ejemplo que lo hemos desarrollado en el curso anterior, que es mover un carácter de manera horizontal en la pantalla o en la ventana de consola, para ser más precisos. Ese es el ejemplo que vamos a desarrollar, pero utilizando ahora la programación orientada a objetos. Entonces vamos a trabajar esto en un nuevo proyecto y vamos a empezar a definir la clase. La clase la vamos a definir antes del main, donde definíamos las funciones. En esa parte vamos a definir la clase que nos va a permitir realizar esa pequeña animación. Muy bien, entonces vamos a definir una clase que la vamos a determinar. Clase, y el nombre va a ser caracteres o clase carácter, ¿de acuerdo? Entonces, sus llaves de inicio y fin, y vamos a definir los atributos y métodos de esta clase o las funciones de esta clase, ¿ok? Entonces nuevamente veamos cómo está funcionando el programa. Entonces vemos aquí que tenemos un carácter. Ese carácter, si analizamos, va a tener una posición X y una posición Y. Entonces vamos tomando nota de que estas posiciones o estos valores que son de tipo entero deben estar contempladas en nuestra clase. También un desplazamiento, digamos que es un desplazamiento en X, que va a ir repitiendo o se va a ir incrementando de uno en uno. Además, vamos a usar los métodos de acceso para estos atributos o para estas variables X y Y. Y luego vamos a hacer las funciones que nos permiten mostrar, que nos permiten mover, que nos van a permitir dar esa simulación de que está en movimiento. Como recordarán, para simular o para este efecto visual que se ve en movimiento, significa que vamos a seguir un algoritmo que es primero borrar la posición donde se encuentra, mover, es decir, cambiar la coordenada de X en este caso, y luego mostrar. Borrar, mover, mostrar, borrar, mover, dibujar. Ese es el algoritmo que hemos estado o que hemos aprendido, y es el mismo que vamos a aplicar, pero ahora en objetos. Muy bien, entonces definamos en una parte privada las variables que vamos a utilizar. Y esto es para el int de X, para el desplazamiento en X. Ok, tenemos las variables privadas. Entonces podemos decir que aquí se están definiendo las características del objeto de la clase carácter. Luego vamos a ir a una sección pública y vamos a definir el constructor, que será el mismo nombre de la clase. Vamos a poner un constructor vacío en este caso. Entonces de esa manera le indico que ese constructor es vacío, que no tiene ningún tipo de parámetro. Carácter.
Y luego vamos a definir los métodos de acceso para los tres atributos. Entonces, asignar el valor de X, un primer método. Un segundo método para asignar Y. Y ahora los métodos que nos van a permitir borrar, mover y mostrar. Borrar, mover, mostrar. Y recuerden que toda clase debe tener un destructor también, entonces definimos el destructor de esa manera. Que adentro no va a tener parámetros la función, por lo tanto podemos poner void, pero también puedo dejarlo vacío. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos la clase definida que nos va a permitir mover este carácter. Se va a mover y de acuerdo a estas posiciones, a cada una de estas dos variables, a x y a y, vamos a acceder mediante estos métodos de acceso. Eso es debido a el encapsulamiento que se tiene, cuya teoría lo vieron en clase. Y estos métodos de acceso, que son públicos, significa que a estos métodos se puede acceder de manera pública, a estos que son privados no. Por esa razón, mediante estos métodos vamos a mediante esos métodos vamos a ingresar a X y a Y. Bueno, entonces hagamos el desarrollo de esta clase. Estamos haciéndolo todo aquí dentro de un solo archivo. Y en los siguientes ejemplos que ustedes verán, ya podremos separar la clase en otro archivo, la implementación de la clase en otro archivo, para tener las cosas en un orden y de manera separada. Entonces aquí vamos a implementar la clase. ¿Sí? Entonces la clase ya fue definida, ahora vamos a implementarla. Entonces lo primero que hacemos es definir el constructor de esa manera. El nombre de la clase, 2 puntos, y el nombre de el constructor en este caso. ¿Y qué vamos a sacar aquí? Este puntero de X lo vamos a inicializar. Y vamos a darle un valor inicial que va a ser 1. A continuación vamos a hacer el destructor. Entonces, el destructor. Y aquí vamos a eliminar ese puntero. Seguidamente vamos a definir los métodos de acceso de asignar X y asignar Y. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vamos a hacer una pausa para mostrar nuevamente cómo está funcionando. Bien, si ejecutamos el programa, aparece en una posición X aleatoria por cada vez que ejecute el programa. ¿Sí? No aparece en el mismo lugar, aparece en una posición aleatoria. Y así. Muy bien, entonces esto vamos a tener en cuenta al momento de definir esos métodos de acceso. Entonces ahora la siguiente función es void la clase y la función que se llama asignar. Ahí aparece. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a darle el valor X. Un valor aleatorio podemos utilizar en la función rand. Y digamos sacar el módulo con ese valor. ¿Sí? Un valor aleatorio. De la misma forma para Y.
asignar y. Entonces la variable y la asignamos de esa manera. Aquí digamos por 20. Muy bien. Ahora vamos a la función que nos va a permitir borrar, mover y mostrar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la función es de tipo void, nombre de la clase, dos puntos, y vamos a hacer el código de borrar. Y el borrar era pues eliminar o poner o escribir un espacio en blanco, ¿recuerdan? Entonces aquí diremos en una posición XY, vamos a borrar. Set cursor position. Vamos a agregar aquí el using namespace para poder system y std, ¿no? Listo. Entonces ya podemos usar set cursor position en una posición XY, X, Y, y vamos a hacer la impresión del carácter. En este caso será el carácter de la carita feliz 2. Listo. A continuación vamos a hacer el mover. Y el mover, como también ya todos saben, vamos a moverlo de horizontalmente, de manera horizontal. Así que vamos a condicionar este movimiento para que avance o retroceda. Entonces, si está en esos límites, vamos a decirle que el valor del puntero va a ser igual por -1, para que regrese, para que dé el efecto de que esté borrando, ¿no? Y luego vamos a hacer el mostrar, la función mostrar. Y el mostrar lo vamos a hacer con el set cursor position. Podemos darle un color y ustedes pueden agregarle un color si desean, y vamos a imprimir el carácter. Listo. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la función principal main. Entonces en la función principal main voy a definir un objeto. Puedo empezar con la nomenclatura obj de objeto de tipo carácter. Este objeto va a ser de qué tipo, de la clase carácter. Ok, entonces ya definí el objeto. A continuación voy a crear ese objeto, voy a instanciar el objeto. Entonces voy a decir new, ¿de qué tipo es? De la clase carácter, ¿sí? De la misma clase. Y listo. Entonces al ejecutar aquí se instancia el objeto y se ejecutará el constructor.
método constructor de la clase. Muy bien, entonces recordamos que esto es un puntero, entonces nos faltó el asterisco. Y ahora vamos a completar. Muy bien, vamos a asignar valor a los atributos y vamos a ingresar ahora a cada uno de los métodos definidos en la clase mediante este objeto, ¿sí? Definí el objeto, creo el objeto, instancio el objeto y ahora mediante ese objeto yo puedo acceder a los métodos de esta manera. ¿Ven? Asignar X. Voy a asignar Y también. Le he dado valores iniciales, ¿sí? Asignar X, asignar Y. ¿Qué cosa tiene? Números aleatorios. Para X y para Y. Y voy a ingresar a un ciclo. A ver, aquí. True. Voy a ingresar a un ciclo para dar el movimiento al carácter. Entonces aquí voy a hacer el algoritmo, ¿no? Borrar, mover, mover, y mostrar. Muy bien. Y vamos a hacer una pequeña pausa para ver que en verdad se está moviendo, si no es muy rápido. Muy bien. Verifiquemos aquí la opción de borrar, mover. Aquí está, borrar, borramos el carácter, mover, condicionamos y esto es para que avance o retroceda. Y aquí nos falta cuál es el desplazamiento, ¿no? Entonces el desplazamiento es igual a lo que tenga esta variable de X que nos está controlando de cuánto en cuánto se va a mover, en este caso de uno en uno. ¿Dónde definimos eso? Aquí, en el constructor. Muy bien. Sigamos. Entonces, en el borrar, vemos aquí que está el carácter. Bueno, ahí debe ir un espacio en blanco, ¿no? ¿Sí? Para borrar, cambiamos de posición y volvemos a dibujar. Ese es el efecto visual que damos para el movimiento. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a darle acá un poco más rápido. Un slip de 50 y ejecutamos. En efecto, vemos que el carácter se está desplazando de manera horizontal. Muy bien, entonces revisen el ejemplo, vuelvan a hacer ustedes y cualquier duda no olviden consultar en sus respectivas aulas con sus respectivos docentes y nos vemos en el siguiente video.